Bueno, vamos a proseguir entonces con una de las preguntas filosóficas más importantes que se ha hecho la humanidad desde sus orígenes. Hasta el momento es como si hubiéramos tomado las preguntas filosóficas en orden como fueron apareciendo para la humanidad. Las primeras culturas, las primeras civilizaciones, como ya lo vimos, empezaron haciéndose la pregunta por cuál será nuestro origen como humanidad, cuál es el origen del universo. Pues recuerden, estamos hablando de tribus de hace 2500, inclusive muchos años más antes de Cristo. No se tenía para ese entonces el conocimiento científico de ahora. No podían consultar en un libro o en internet la información de cuál fue nuestro origen como humanidad. No había las herramientas científicas ni tecnológicas para estudiar la naturaleza y ver pues cuál fue nuestro origen, como en este momento pues sí tenemos diferentes equipos para hacerlo. Entonces empiezan a surgir un montón de preguntas porque la humanidad se siente pues abrumada ante algo muy nuevo y muy curioso que es todo lo que le rodea. Entonces recuerden, la primera de esas preguntas fue cuál es nuestro origen, de dónde venimos, y por eso veíamos mitos como el mito de Bachué. Ustedes de todos modos pueden consultar otros mitos, están los mitos griegos que son los más conocidos, pero todos estos tienen un objetivo. Ese tipo de mitos tenían el objetivo de dar una explicación a través de un relato fantástico de cuál fue nuestro origen, ¿sí? Ustedes veían ahí en Bachué que se decía que un rayo descendió del cielo, que cayó en una laguna, y de esa laguna pues salió una mujer que fue la que dio origen a toda la humanidad. Obviamente pues si lo contamos o si vemos eso como una demostración científica, una demostración de las cosas como realmente sucedieron, pues no van a ser suficientes porque fueron simplemente hipótesis que se tuvieron en las primeras comunidades para dar respuesta a algo. Mm, ¿Qué es lo que sucede? Pues hacia el siglo sexto antes de Cristo, en la región de Jonia, esto es en Grecia, pues ya hay algunos filósofos, algunas personas dedicadas a pensar, y no solo a pensar, sino a investigar la naturaleza, que ya veían o ya estaban empezando a cuestionar el tema de los mitos. Recordemos que la mitología en Grecia pues es algo bastante fuerte, algo bastante desarrollado, y el hecho de que estos filósofos empezaran a pensarlo de manera diferente pues fue algo que originó muchos cambios. Porque, ¿qué sucede? Eh, los mitos empezaron a utilizarse no solo para hablar del origen del universo, del origen de la humanidad, sino que empezaron a ser utilizados de manera indiscriminada para explicar absolutamente todo en la naturaleza. Entonces empezó a pensar que si llovía era por la acción de algún dios, que si había algún terremoto era el enfrentamiento entre los diferentes dioses de la mitología, o que no estaban satisfechos con la humanidad, con los seres humanos, que si había buenas cosechas o malas cosechas, igual todo se debía a las acciones de los dioses, pero pues no había forma de comprobar eso más allá de nuestra imaginación. Entonces estos filósofos del siglo sexto, algunos como Tales de Mileto, Anaximandro, empezaron a investigar la naturaleza y a ver que pues detrás de estos fenómenos naturales como la lluvia, como las cosechas, etcétera, pues había unas causas, unas explicaciones más lógicas que la acción de unos dioses que no podíamos ver, pero que influían en nuestra vida. Entonces, esto es importante porque ellos empezaron a investigar la naturaleza, empezaron a investigar los fenómenos de la naturaleza y a ver que los diferentes cambios o las cosas que sucedían pues tenían una explicación lógica y que no se debía solamente a los mitos. Por eso viene una segunda pregunta filosófica importante, que ¿qué es la realidad? Ya la vamos a ver a lo largo de esta sesión, a partir de un filósofo que origina todo, que es Platón, y lo vamos a ver con los siguientes ejemplos o con los siguientes razonamientos que son bastante sencillos.
Para preguntarse qué es la realidad, pues nosotros generalmente acudimos al siguiente razonamiento. Probablemente si yo le preguntara a alguno de ustedes que me dijera qué es la realidad, pues dirían que la realidad es lo que nos rodea, ¿no? Lo que ustedes me pueden mostrar y yo puedo comprobar con los sentidos. Sí, que lo real entonces no es sino abrir los ojos, ver a nuestro alrededor y pues ya encontré la realidad, pero los griegos empezaron a pensarlo de una manera muy diferente, muy divergente a esta que les acabo de comentar. Vamos con estos ejemplos que son tomados directamente de ellos. Ellos empezaban a cuestionarse lo real como algo que está detrás de las cosas, ¿sí? Las cosas son aparentes, las cosas que vemos con nuestros ojos, que comprobamos con nuestros sentidos, si bien tienen una importancia, pues lo real no son esas cosas en sí, esas cosas mismas, sino como que hay algo tras, algo oculto dentro de esas cosas que sí es lo real. Ya vamos a verlo a continuación. Si yo tomo una pila de madera y a esa pila de madera la junto con fuego, es decir, la quemo, pues el resultado que voy a obtener siempre es la ceniza. Vamos con este otro ejemplo que consiste en lo siguiente. Si yo tomo agua y la someto a bajas temperaturas, pues el resultado que voy a tener siempre es hielo, ¿sí? Esto porque es importante mencionarlo, porque a partir de ese momento empezó a pensarse la realidad. Empezaron a pensar los griegos, por ejemplo, en el caso del agua, que bueno, el agua la podemos conocer de las siguientes maneras. Está en su estado líquido, como en los ríos, está en su estado sólido como en el hielo que aquí vemos, está en su estado gaseoso como el vapor que se genera, pero independiente sea hielo, sea un río o sea vapor, el agua siempre va a ser agua. Siempre va a tener algo detrás de todo detrás de su propio cuerpo, de sus características, que independiente de cómo sea ese cuerpo, de cómo se nos presente, va a ser en todo momento agua. Y ellos empezaron a pensar, bueno, pues hay muchas formas entonces de ver las cosas, pero entonces lo real no es cómo se nos ven, cómo se nos aparecen esas cosas a los ojos, sí. Lo real en este caso no es el cubo de hielo, no es el río o no es el vapor de agua, sino hay una propiedad detrás de todas esas cosas para que esas tres cosas de las que acabamos de hablar sean todas agua. Sí, entonces para ellos lo real va a ser como esa propiedad, esa característica esencial que se esconde detrás de las diferentes presentaciones del agua y que hace que sean eso, agua. Si en este momento tengan muy presente esa palabra del cambio, porque para los griegos el cambio era lo siguiente, el cambio, bueno, más que el cambio, y ya para hablar de la realidad, para ellos el razonamiento era el siguiente. Si a ellos le preguntaban qué es lo real, decían la realidad es algo que nunca cambia, es la propiedad que tienen los objetos, las cosas, los cuerpos en su interior que hace que nunca cambien. Yo sé que esto suena un poco abstracto, pero vamos a pensarlo de la siguiente manera. Con los ejemplos que ya dimos del agua, de las tres presentaciones que ustedes me las recuerdan, son el río, sí, en su estado líquido, el cubo de hielo en su estado sólido y el vapor de agua en su estado gaseoso. Son tres formas diferentes del agua, o tres aspectos, tres presentaciones diferentes del agua, pero todas tienen en común que es el agua, ¿sí? Es decir, así se sometan a procesos de cambio, el agua siempre va a ser agua, siempre va a ser en su origen una cosa y no otra, ¿sí? No significa entonces para los griegos que ellos pensaron que si yo si tengo un vaso de agua y lo someto a una temperatura muy baja, pues es como si alguien hubiera arrancado el agua y aparecía el hielo de la nada, sino que van a pensar que hubo un proceso de cambio interno y que el agua simplemente cambió de presentación, pero no dejó de ser agua. Entonces, ellos empezaban a pensarse la realidad desde ese momento. Decir, pues a pesar de que las cosas cambian, de que así como el agua cambia o la madera cambia la ceniza, así como nosotros como seres humanos cambiamos, pues hay algo en nuestro interior que no cambia y eso es lo que es real, ¿sí? Ellos empezaron a pensárselo de esa manera y fue lo que empezó a estimular o a impulsar su búsqueda por lo que es la realidad. También piénsalo en el asunto de los seres humanos.
Por ejemplo, los seres humanos, nosotros todos tenemos diferentes cuerpos, diferentes formas de vernos, diferentes aspectos, pero en el fondo siempre somos seres humanos. Siempre somos la misma persona que nació. Ustedes pueden hacer el ejercicio con ustedes mismos. Ustedes, pues siempre nacieron, siempre han sido la misma persona desde el momento de su nacimiento, pero en diferentes momentos de su vida se han visto de diferente aspecto. Una cosa es cómo se veían recién nacidos, después cómo se veían a la edad de 12 años. Eran la misma persona, pero pues ha cambiado su aspecto, su apariencia, pero no lo que son ustedes. ¿Sí? A los eh, 15 años que tiene la mayoría en este momento, pues tiene un aspecto diferente. A los 25 tendrán uno también totalmente diferente. Y a pesar de los cambios en el aspecto, en la apariencia, pues todos sabemos que en el fondo seguimos siendo lo mismo desde el momento de nuestro nacimiento. Esa es la realidad entonces para estos primeros griegos. A pesar de que cambiemos de forma, a pesar de que cambiemos de cuerpo, en el fondo siempre vamos a hacer la misma cosa, lo mismo desde el nacimiento, y eso que somos en el fondo pues es lo que es realmente real. Valga la redundancia, es decir, la realidad es algo que no puedo ver con los ojos, que no puedo comprobar con los sentidos, sino una propiedad que hay detrás de cada cosa, a pesar de que cambie constantemente. Esta es la primera parte para tener en claro cómo empezaban a ver la realidad los griegos y los primeros pensadores que empezaron a cuestionársela. Es decir, en este sentido, la forma en como nosotros generalmente decimos que la realidad empieza a cambiar, ¿no? Porque recuerden lo que yo les dije al inicio, si yo probablemente le preguntara a alguno de ustedes que me dijera qué es lo real, pues muy probablemente me dirían lo real es este árbol que podemos ver con nuestros ojos si salimos al parque, pues cuando podamos salir, o lo real es simplemente todo lo que conforma nuestro mundo físico, material, lo que puedo tocar, ver, oír, lo que puedo comprobar con los sentidos. Pero vemos que la cosa ya se está poniendo un poco más compleja, ¿no? Ya nos están diciendo los griegos, ojo, que lo real no es eso. Esas son diferentes presentaciones de algunas cosas y lo real es lo que está detrás de esas cosas, lo que está oculto, lo que hace que todas las presentaciones del agua en el universo, en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pues independiente de sus cambios de presentación, tengan algo en su interior que sean agua en todo momento y no otra cosa.